reggaetonera desvivida en Los Ángeles. Esta bella chica que ves acá se llamaba María de la Rosa, prometedora cantante del género del reggaetón, siendo su nombre artístico De la Rosa, y quien lamentablemente fue enviada al otro mundo a punta de disparos este noviembre de 2025. Imagínate tener 22 años, una prometedora carrera musical que apenas despega y miles de sueños por cumplir, solo para que todo termine debido a impactos de bala en una calle oscura de Los Ángeles. Lo que parecía una noche tranquila entre amigos se convirtió en una escena dantesca en cuestión de segundos. Mi nombre es Argenis y en este video vamos a analizar el caso que ha conmocionado a la industria de la música urbana y a la comunidad latina en Estados Unidos hace apenas unos días. ¿Quién era De la Rosa? María nació en Barranquilla, Colombia, el 9 de octubre de 2003. Otras versiones indican que era puertorriqueña, pero es solo una confusión con otra cantante originaria de esa isla caribeña que se llama de forma similar. En cuanto a su niñez y adolescencia, no se sabe mucho. Hace unos años la familia emigró a los Estados Unidos, radicándose en Los Ángeles y adaptándose rápidamente a su entorno. Su vida era normal, siendo muy apegada con sus familiares, en especial su madre, Deyanira de la Rosa, una instructora de fitness con más de 140,000 seguidores en redes. En el aspecto musical, su carrera como cantante comenzó este 2025, abarcando los géneros urbanos latinos como el corrido tumbado y el reggaetón. Este mismo año rápidamente llamó la atención con el tema No me llames, que fue lanzado el 1 de agosto de 2025 y formó parte de la banda sonora de la película Horchata with Milk. La bella joven era considerada como un talento emergente y de gran potencial, que si no fuera por la desgracia, hubiese podido alcanzar grandes logros en la música ya que incluso componía canciones. Paralelamente estaba logrando fama en redes sociales, en especial Instagram, su favorita, donde acumulaba ya más de 46,000 seguidores, mostrando una vida llena de lujos, dinero y viajes. La tragedia. La noche del viernes 21 de noviembre parecía una noche cualquiera. María decidió salir con dos amigos, un hombre y una mujer, personas de su círculo cercano cuya identidad no ha salido a la luz. No había señales de peligro. La velada se extendió hasta la madrugada del sábado 22 de noviembre. El grupo se encontraba en la calle Bryan Street, en el barrio de Northridge, al norte de Los Ángeles, un vecindario en el Valle de San Fernando que, aunque no es ajeno al crimen, suele ser residencial y tranquilo a esas horas. Eran aproximadamente la 1:25 de la mañana. El vehículo de María estaba estacionado en la calle mencionada, cerca de la avenida Tampa. Todo estaba en calma. Imaginen la escena. El motor apagado o en ralentí, la conversación fluyendo dentro del coche, esa falsa sensación de seguridad que te da estar dentro de tu propio vehículo con gente de confianza. Probablemente los amigos revisaban sus teléfonos, decidiendo cuál sería el siguiente paso, a dónde irían para seguir la diversión o simplemente charlando antes de irse a casa. No sabían que estaban siendo observados. En la oscuridad, 3 depredadores se acercaban. Según los informes oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles y la Fiscalía del Distrito, lo que ocurrió a continuación no fue un encuentro casual. Fue descrito por las autoridades como un ataque estilo emboscada. 3 hombres surgieron de las sombras y rodearon el auto estacionado. No dieron tiempo a reaccionar. Francisco Otilio Gaitán, de 27 años, Benny Lincoln Gómez, también de 27, y un tercer sujeto más joven, Eduardo López, de 21 años, todos residentes de Northridge. Estos son los nombres que figuran en los expedientes criminales. Según la reconstrucción de los hechos, los sujetos se aproximaron al vehículo y exigieron dinero. Fue una confrontación rápida, agresiva y aterradora. Pero algo en esa interacción se rompió instantáneamente. No hubo negociación, no hubo oportunidad de entregar las pertenencias y salir ilesos. En una fracción de segundo, los tipos ya no demandaron dinero, sino que presionaron los gatillos inmisericordiamente. No se sabe si es que alguno de los ocupantes del auto hizo algún movimiento que puso nervioso a los maleantes. Lo cierto es que estos accionaron sus armas indiscriminadamente contra el interior del coche. Las ventanas estallaron. El sonido de los impactos rompió el silencio de la calle Bryan. María, que se encontraba en el asiento del copiloto, no tuvo escapatoria. Fue impactada en varias oportunidades, hiriéndola de gravedad. Sus 2 amigos, el conductor y la otra pasajera,
También fueron alcanzados y hoy en día luchan por su vida, aunque hay otras versiones periodísticas que indican que ya están fuera de peligro. Los cobardes individuos se perdieron entre las calles, mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar minutos después, respondiendo a las llamadas de los vecinos que escucharon las detonaciones. Encontraron a las 3 víctimas en estado crítico. La urgencia era máxima. María fue trasladada a toda velocidad al hospital más cercano, con los paramédicos luchando por mantener sus signos vitales. Pero el daño, lamentablemente, era irreparable. Poco después de llegar al centro de salud, la chica que soñaba con llenar estadios fue declarada muerta. Tenía apenas 22 años. Sus 2 amigos, aunque gravemente heridos, lograron sobrevivir, pero enfrentan un largo camino de recuperación física y el trauma psicológico de haber visto morir a su amiga en una ejecución sin sentido. La noticia corrió como la pólvora. Los titulares empezaron a inundar las redes, pero aquí es donde entra el trabajo policial real. A diferencia de muchos casos en Los Ángeles que se enfrían y quedan sin resolver, la respuesta de las autoridades fue contundente y rápida. La naturaleza del ataque tan despiadado y directo movilizó a los detectives de homicidios con una eficacia que pocas veces vemos. En menos de 24 horas, la policía ya tenía su primer sospechoso. Francisco Otilio Gaitán fue arrestado el mismo sábado. Al día siguiente, domingo, Benny Lincoln Gómez cayó bajo custodia. La fiscalía no perdió tiempo. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el crimen como un ataque despiadado y dirigido. Y esa palabra es clave, dirigido. Aunque los cargos incluyen intento de robo en segundo grado, la ferocidad del tiroteo sugiere un desprecio total por la vida humana que va más allá de un simple asalto callejero. Los 3 sospechosos, todos residentes de Northridge, ahora enfrentan cargos de homicidio intencional y 2 cargos de intento de robo. La situación legal es crítica para ellos. Si son declarados culpables, enfrentan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eduardo López, el tercer implicado de 21 años, tiene una orden de arresto activa en este momento y es buscado hasta debajo de las piedras. La cacería continúa para cerrar el círculo. Pero más allá de los arrestos queda el dolor de una madre. Deyanira de la Rosa, la mamá de María, ha tenido que enfrentar lo que ninguna madre debería: enterrar a su hija por la violencia y la codicia de unos extraños. En sus declaraciones, Deyanira describió a María no solo como su hija, sino como su mejor amiga, una persona única que ayudaba a todos. La comunidad musical, desde productores hasta otros artistas emergentes, se ha volcado en redes sociales lamentando la pérdida. Jimmy Humilde, una figura prominente en la industria, fundador del sello discográfico Rancho Humilde, fue uno de los que reaccionó ante la tragedia, dando sus más sinceras condolencias y hablando muy bien de la chica. Este caso nos deja una lección escalofriante acerca de la fragilidad de la vida. Puedes estar en la cima del mundo, celebrando tus logros, y un segundo después estar partiendo de este mundo. La investigación sigue abierta mientras buscan al tercer sospechoso y el juicio, programado para comenzar sus audiencias preliminares en enero de 2026, promete revelar más detalles sobre qué pasó exactamente por la mente de estos sujetos esa madrugada. ¿Realmente valía la vida de una joven promesa el poco dinero que pudieran llevar encima? La respuesta, trágicamente, es que para algunos depredadores la vida no vale nada. Si quieres seguir de cerca la actualización de este juicio y no perderte los detalles que saldrán a la luz cuando atrapen al tercer sospechoso, asegúrate de suscribirte a este canal, darle like al video, comentar, compartir y activar la campanita. Hasta el próximo caso.